Me da mucho gusto saludar a esta gran cantidad de supervisores de zona escolares que están seguramente viendo esta conferencia grabada en muy distintos puntos de nuestra República. Es realmente un privilegio y pues no dejo de agradecerlo para iniciar. Y sin más, vamos a entrar en materia de un eje o de un elemento, digamos, de trabajo del supervisor que es esencial. Hablamos de la comunicación, es más, de la comunicación efectiva. Esto de la comunicación efectiva es un eje transversal, es una especie de, digamos, de competencia, de habilidad, de herramienta, sin la cual pocos desarrollos son posibles. La tarea educativa es una tarea colectiva, por definición, no es una tarea individual, es una tarea donde se conjugan talentos, ganas, voluntades, y también dentro de toda esta realidad hay lo contrario, hay dificultades, hay trabas, hay resistencias. Todo esto forma parte de la compleja tarea que el supervisor tiene entre manos cuando debe comunicarse con los otros que forman el entorno educativo y cuando debe además promover que esos otros se comuniquen entre sí. Ahora, vamos despacio. Me gustaría que encuadráramos esta charla, esta conferencia, en dos de las funciones enunciadas para el supervisor escolar. Las tengo aquí a la mano, las voy a leer tal cual como están dichas. Y la primera es la función número 4, que ustedes conocen, que han estado revisando y a la cual les regreso en este momento. ¿Qué dice la función 4 de la supervisión? Dice, el supervisor establece una comunicación constante con las escuelas, número 1, para crear una cultura institucional centrada en el logro de su misión de las escuelas. Y esta misión es el aprendizaje de calidad en condiciones de equidad. Bueno, como ven, es una frase con muchos núcleos, con muchos componentes. A lo mejor podemos detenernos un momentito nada más y desglosarla. El supervisor, pues, establece una comunicación constante con las escuelas. Esto puede querer decir muchas cosas. Para alguien decir, sí, yo le mandé 3 oficios en el año a la escuela, yo establecí comunicación constante. Alguien puede pensarlo de esta manera. Otro puede pensarlo desde un ángulo muy distinto. Puede decir, claro, yo sé que a la maestra Paquita la operaron y que al maestro fulano de tal le robaron su coche y además estuvimos platicando y yo tomo cafecito con la directora a diario. Esa es otra manera de entender la comunicación. Y así podríamos seguirnos, puesto que esto de la comunicación es algo bastante subjetivo. Queremos tratar de plantear aquí, de delimitar 2 o 3 cosas muy puntuales sobre a qué podemos referirnos en términos profesionales, en términos institucionales, cuando hablamos de comunicación. En cuáles de los extremos a veces nos ubicamos y cómo encontrar un camino de justo medio que garantice que todos estamos en este circuito. Para esto voy a mencionar otra de las funciones de la supervisión, que es la número 7. ¿Qué quiere decir? Que el supervisor no solamente establece comunicación constante con los centros escolares a su cargo, sino que además, ahí va, estimula la comunicación entre los directores, los propios maestros, así como entre el director y su colectivo docente, además de promover el aprendizaje colaborativo como forma básica del desarrollo institucional. Bueno, entonces, resumiendo, el supervisor debe mantenerse cerca del devenir de sus escuelas, de sus procesos, de sus dificultades, de sus necesidades. Y por otro lado, debe de manera constante estar, digamos, sembrando dispositivos, ocasiones, pretextos, ayudas para la comunicación al interior de esos centros escolares. Ya tenemos 2 niveles de trabajo en comunicación efectiva y me voy a ir a un tercero y aprovecho para dar la presentación del entorno, del marco donde estamos ahora. También la escuela
debe tener una vocación constante de comunicación con su entorno comunitario, ¿sí? Y su entorno comunitario está hecho básicamente de personas, y esas personas muchas veces están organizadas en instituciones, muchas veces en instituciones públicas. En nuestro país, a diferencia a lo mejor de otros países de la región o de otros lugares del mundo, no tenemos una tradición muy arraigada de la escuela cooperando con otras instancias para su trabajo cotidiano. Podemos ver ejemplos en otros lugares donde, pensemos, el centro de salud es un aliado constante de la escuela para muchísimas cosas, en donde, los ayuntamientos, las oficinas de gobierno local están en constante comunicación con los centros escolares. Pensemos en la iniciativa privada, también en pequeñas o grandes empresas en la localidad. Pensemos en iniciativas sociales, muchísimas asociaciones civiles dedicadas a muchos campos del desarrollo social y personal y comunitario, estarían y están interesadas en hacer una cooperación con las escuelas. Parte de esta idea de comunicación efectiva tiene que ver con entender con claridad qué necesita la escuela y dónde podemos gestionarlo. Para eso, no deberíamos desdeñar el hecho de que tenemos en nuestro país, en este momento, 7.834 bibliotecas públicas. Alguna debe haber cerca o relativamente cerca de alguna de sus escuelas. ¿Qué tanto se ha explorado, por ejemplo, por tomar este camino, la relación entre biblioteca pública y escuela? Ese va a ser un punto en el que me voy a detener en un momento posterior de la conversación para señalar una posibilidad de ejercitarnos, de entrenarnos para la comunicación efectiva, pero no nos adelantemos. Aunque cuesta trabajo creerlo, estamos en una biblioteca. No parece, ¿verdad? Las bibliotecas se inventaron hace bastante tiempo, cuando el entorno comunicativo, social, de materiales, de acceso a la información era bastante distinto. Hoy en día las bibliotecas están procurando entenderse de una manera muy distinta. Una biblioteca en el siglo XXI no es lo mismo que una biblioteca en los años 70 del siglo XX, ni mucho menos en los años 30, ¿no? Esta es una de las cuestiones que me gustaría que abordáramos en algún momento, cómo también las instituciones van cambiando según las necesidades de alrededor, ¿sí? Este es un reto enorme para la escuela, este es un reto enorme para la figura del supervisor, esta transformación en función de las necesidades, no tanto de lo que a lo largo de la vida hayamos ido aprendiendo que debe ser lo que hacemos, sino lo que en el día a día estamos viendo que se nos demanda desde distintas instancias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir conversando de esto, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis para detenernos en estas dos palabritas: comunicación efectiva. Puede querer decir, insisto, muchas cosas. Sin embargo, podemos también contrastarlo en función de cómo han ido cambiando las ideas sobre la comunicación humana en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que todos podemos acordarnos en algún momento de la escuela de haber aprendido ese caminito de emisor, mensaje, receptor, ¿verdad? Podemos verlo hasta en el esquema con las flechitas, y este es un camino lineal, empieza y termina. Hoy en día esto está bastante rebasado, y prácticamente todos los esquemas que buscan graficar la comunicación humana, la comunicación interinstitucional, la comunicación social, piensan más en un círculo. En un círculo que no termina cuando el mensaje llega al receptor, porque el receptor no es pasivo. Entonces llega el mensaje y ese mensaje se transforma en otra cosa que a su vez es comunicado y es comunicable. Por lo tanto, nos va a servir mucho más que pensar en un caminito, pensar en un círculo. La comunicación es algo que no termina entre los seres humanos, y mucho menos termina en estas construcciones sociales privilegiadas como son los centros escolares y las organizaciones por zona, ¿no? Entonces, dicho lo cual, tenemos que pensar un poco de qué está hecha esta estructura de comunicación. La respuesta es muy sencilla, es tan sencilla que hasta da pena. Está hecha de palabras. Básicamente,
las ideas, los mandatos, las necesidades, las ofertas, todo lo que nos va moviendo, lo comunicamos y lo expresamos a través de palabras. Y nosotros sabemos qué fino es el manejo del lenguaje, ¿verdad? Qué importancia tienen los discursos. A lo mejor una misma cosa dicha de dos maneras distintas quiere decir cosas muy diferentes, ¿sí? Quiero compartir con ustedes un pequeño texto de Pablo Neruda en torno de las palabras. Me gustaría que entráramos en materia justamente por la puerta de la literatura para poder pasar en un segundo momento de esta conferencia a una propuesta concreta para mejorar estos aspectos de comunicación efectiva. Pero antes, detengámonos un momento en las palabras. Escribía el poeta chileno Pablo Neruda en su libro Confieso que he vivido lo siguiente: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento, cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso. Bueno, tienen plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando, de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Ah! ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Esos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra, de las barbas, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, sí. Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Bueno, hasta aquí Pablo Neruda hablando de las palabras y hasta aquí esta pequeña presentación, ¿no?, de este gran tesoro al alcance de todos, que es la palabra, un tesoro que ciertamente tenemos que aprender
a administrar cada vez mejor. Cerramos la primera parte de esta conferencia, cerramos esta presentación y en realidad lo que estamos presentando es un tesoro, es un tesoro, la palabra es un tesoro al alcance de todos y es un tesoro que ciertamente tenemos que aprender todos juntos a administrar mucho mejor. Es un tesoro que hemos venido o malgastando, o subutilizando, o realmente manejando de manera bastante superficial. Es un reto apasionante al que todos los supervisores están invitados. Bien, pues hubo un gran maestro en Italia hace algunos años, durante el siglo pasado, de nombre Gianni Rodari. Tal vez lo conozcan ustedes por un libro que se llama Gramática de la Fantasía. Viene a acompañarnos en este día Gianni Rodari porque él tiene una frase importantísima, muy citada en muchos trabajos que tienen que ver con la lectura, con la formación de lectores y finalmente con el objetivo último de la educación. Él dijo, fíjense, busco el uso total de la palabra para todos. No para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Esa es una mirada con la cual podemos quedarnos para trabajar, digamos, el paso que sigue, ¿sí? Acabamos de decir hace un momento que la palabra es un tesoro, que es un tesoro al alcance de todos y que es un tesoro mal administrado. La palabra está concentrada en pocas manos, la palabra está escamoteada, la palabra está trabajada de una manera poco transparente, con la palabra se hacen muchas trampas. Queremos buscar una manera distinta de relacionarnos con la palabra, una manera que le garantice a cada uno de los participantes en este círculo o en estos muchos círculos que conforman la comunicación, que le garantice un lugar como enunciador, algo tan sencillo como sé que puedo decir lo mío y sé que puedo escuchar lo de otros. Es así. Cada uno tiene que vivir con esa certeza, preguntarse en el día a día del trabajo, por ejemplo, ¿puedo decir lo que necesito decir? Pregúntenselo en su trabajo, en todos los ámbitos, ¿lo pueden decir? ¿Quién sabe? ¿Puedo escuchar todos los discursos que están alrededor? ¿Estoy siendo capaz de captar todo lo que dicen o la mayor parte de lo que se dice alrededor en torno a mi trabajo, a mi función? También es una pregunta que vale la pena, ¿sí? Siempre ir avanzando en esa frontera, poder decir cada vez más cosas con mayor claridad y poder escuchar cada vez con más fineza y con mayor claridad lo que los otros están diciendo, es la clave para ir trenzando esta comunicación efectiva. Pero bueno, hay una pequeña trampa en la que a veces caemos, ¿sí? A veces pensamos que tomo la decisión, a partir de hoy voy a promover una comunicación efectiva en mi entorno. ¿Qué hago? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esa acción? ¿Qué es eso diferente que yo voy a hacer el día de hoy que no hice ayer y que va a mejorar la comunicación? Hay una idea que me gustaría plantear aquí. Creo que el reto de hoy es la coexistencia. Desde hace muchos años estamos trabajando con un esquema de esto o esto otro. Pasa mucho, ¿sí? Entonces parece que constantemente tenemos que elegir. Esto es lo que se llama el pensamiento único, ¿sí? O es esto o es aquello, o es blanco o es negro. Y realmente lo único que termina sucediendo, si seguimos esa línea de pensamiento a sus últimas consecuencias, es que nos perdemos la mitad de todos los asuntos. Porque si lo miramos de cerca, en este siglo XXI tan complejo, tan extraño, tan cambiante, en realidad ese esquema ha resultado ser poco sustentable. Eso de decir esto sí y esto no, ya no está tanto a nuestro alcance. Antes era tal vez más fácil, había menos opciones. En la increíble diversidad del mundo de hoy, donde la información corre por todas partes, dentro, fuera de la escuela, al alcance de cualquier aparatito, donde hay tantas pantallas que son como tantas otras ventanas al mundo, es muy difícil decir esto no. Más bien el reto consiste en decir cómo hago para que coexistan, para que vivan juntos, para que florezcan esto y esto también. Y esto tiene que ver con todo. A lo mejor, pues,
no sé, me molesta mi suegra, la recorto. Hay una maestra que me cae gordísima en tal escuela, la recorto. Con este director no se puede trabajar, lo recorto. O por lo menos lo voy recortando de mi entorno comunicativo, lo voy recortando de mi intención, ¿verdad? Esto no nos lleva lejos, no ha demostrado llevarnos lejos, ¿sí? Más bien, ¿qué podemos hacer para, en esta increíble diversidad, poder existir juntos? Más que eso, para poder llevar adelante un objetivo común. Es una pregunta enorme, admite muchísimas respuestas y creo que no terminamos de responderla, pero para efectos de esta conferencia y de la discusión, que espero que en algún momento estas palabras puedan suscitar entre ustedes, me permito traer una propuesta muy concreta y voy a decir por qué esta propuesta, ¿no? En primer lugar, creo que la figura del supervisor escolar es, como se ha dicho seguramente mucho en el marco de este diplomado y de toda esta renovación educativa, es una figura central. Debe haber pocas figuras en nuestro sistema educativo que estén tan vinculados, tan conectados, cuya palabra sea tan decisiva y de cuyas decisiones dependan tantas cosas y tantos destinos como de un supervisor escolar. Entonces realmente no hay peligro de fallar, es un nodo de la red fundamental y sabemos que en una red si se mueve uno de los nuditos, pues toda la red se modifica, ¿no? Entonces de este movimiento sobre todo ideológico, de este movimiento conceptual, de este movimiento interno, profesional, que los supervisores puedan y decidan hacer, dependen muchos destinos, dependen muchas cosas. Vamos a centrarnos en esta propuesta. La comunicación efectiva es algo que se aprende. No nacemos con ningún esquema comunicativo formado, sí nacemos con una serie de bases, tanto neurológicas como predisposiciones sociales, como estamos abiertos a factores del entorno que nos van a construir una manera de comunicarnos con lo que nos rodea. Sabemos también, es algo elemental, que en los primeros momentos de la vida se construyen cosas fundamentales respecto de nuestra capacidad o posibilidad de comunicarnos, ¿no? Pero esto no termina a los 3, ni a los 6, ni a los 10 años. Esto continúa a lo largo de toda la vida. Cada persona nueva es un nuevo reto en términos de comunicación. Cada proyecto nuevo es un nuevo reto en términos de comunicación. Bien. Necesitamos aprender a comunicarnos entonces, con independencia del desarrollo personal que cada uno tenga. Esto no solo tiene una dimensión individual, tiene una dimensión colectiva. Podemos tener una colectividad en la que hay 3 o 4 personas con las que es fácil comunicarse, con quienes las cosas fluyen, con quienes los proyectos siempre avanzan, y 3 o 4 personas con las que sistemáticamente hay dificultades, ¿verdad? Entonces, en este caso, no estamos hablando solo de desarrollos individuales de la comunicación, estamos hablando de desarrollos sistémicos, hablamos de cómo hacer que un grupo funcione, incluso, fíjate bien, cuando yo me vaya de ahí, de esa supervisión, de esa zona o etcétera, ¿cómo puedo hacer para que ese grupo haya generado condiciones que le permitan seguirse comunicando y que permitan seguir trabajando en un proyecto conjunto de calidad, en un proyecto equitativo, con independencia de la persona que lo esté, digamos, animando o impulsando? Queda claro, son tareas complementarias, pero son tareas distintas. Por supuesto, hay que estar trabajando de manera permanente en cuestiones personales, como pues nuestra empatía, nuestras habilidades para llegarle al otro, etcétera. Eso, desde luego, eso está claro, no me voy a detener en eso. Sí me voy a detener en cómo hacemos para que los grupos funcionen mejor. No solo las personas. Incluso puede pasar que tengas muchas personas que de manera individual o en pequeñas relaciones funcionan muy bien, pero que ese grupo en particular, hecho de personas empáticas, que escuchan y todo, no funcione bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la propuesta es muy concreta y quiero decir por qué. Tenemos un laboratorio ya instalado en cada una de las escuelas para trabajar fuerte sobre esa comunicación, fuerte y con relativa seguridad, es decir,
No en todas las escuelas las cosas funcionan de la misma manera, pero en todas pueden funcionar mejor. Estoy hablando, para ir directo al grano, de la biblioteca escolar. Estoy hablando de ese espacio tan particular de la escuela, que no es el salón de clases, donde todo está bastante pautado, donde está muy claro qué hay que hacer, en qué momento hay que hacerlo, etcétera, donde hay una dirección trazada. Es un espacio muy pautado, el salón de clases, y así debe ser probablemente. Tampoco es el patio de recreo, donde ahí sí la dinámica es otra, muy distinta, se toman otro tipo de decisiones y se funciona distinto. La biblioteca de la escuela es un espacio intermedio, un tercer espacio. Muchos teóricos llaman a las bibliotecas y a otras instancias, pero quedémonos en las bibliotecas, como un tercer espacio, ¿sí? No es un espacio pautado donde todo el mundo te va a decir a cada momento qué tienes que hacer, digamos, tampoco es un espacio sin pautas o totalmente libre, sino que es un espacio muy rico donde confluyen varios factores. Quiero justificar por qué este es un laboratorio, o podría convertirse en un laboratorio permanente para la mejora de la comunicación en todos los grupos. Primero, hay tres aspectos que me parece que le dan condiciones a la biblioteca escolar. Fíjense, la biblioteca escolar es un espacio que comparten todos los centros escolares de educación básica. Ahí sí no hay excepción, ¿sí? No, pero es que nosotros no tenemos local para la biblioteca. No, pues es que nosotros no tenemos bibliotecario. No, pues es que, seguro, las condiciones de operación son muy distintas en cada centro escolar, pero todos reciben anualmente una dotación de materiales que manda la secretaria en beneficio de los niños, ¿no? Para empezar. Y todos han recibido, o si no, está a su alcance por la vía electrónica, una serie de orientaciones metodológicas para la instalación y el desarrollo de la biblioteca escolar, ¿sí? Entonces, digamos que es una disposición que ya tiene algunos años instalándose, yo siempre digo instalándose porque esa instalación tarda mucho en nuestro sistema educativo. Para empezar, entonces, es una condición universal de la educación básica en nuestro país. Todas las escuelas cuentan con mayor o menor grado de desarrollo con una biblioteca escolar, o al menos con el mandato y los insumos para instalar una biblioteca escolar. Eso es algo muy valioso, nada desdeñable. Podemos hablar realmente de pocas situaciones que homologuen a tal grado las escuelas de educación básica, ¿no? Eso parece elemental, pero para empezar es muy importante. Todos tenemos, punto, preescolar, primaria, secundaria, en todas sus modalidades y vertientes, tienen una biblioteca escolar o están en posibilidades de tenerla. 2. Es un espacio con suficiente potencial como para activar áreas muy distintas de la escuela. A veces nuestro modelo, nuestra imaginación sobre lo que puede ser una biblioteca escolar se queda corto a lo que podemos ver en la realidad cuando los desarrollos empiezan a darse, ¿sí? Sabemos que una biblioteca impacta en la dinámica, por ejemplo, en toda la cuestión de organización del tiempo, del movimiento, etcétera. Tenemos un impacto ahí de la biblioteca escolar. Tenemos desde luego un impacto en el aprovechamiento escolar. Sí, nuestra biblioteca está idealmente compuesta prácticamente en un 50% de libros informativos y de libros de carácter literario o de ficción. Muchas bibliotecas cuentan además cada vez más con otro tipo de materiales, audios, videos, material electrónico, etcétera. Esto va en aumento. Entonces, en un modelo educativo hacia el cual transitamos, que tiene que ver con la presencia de múltiples fuentes de información, ya no trabajamos con un insumo único, ya nuestras condiciones, las condiciones de nuestra sociedad y de nuestro sistema educativo son distintas a las de 1950, ¿verdad? Entonces, cada vez más tenemos que aprender a movernos en esta dispersión de las fuentes. ¿Qué quiero decir? Sé cuál es mi proyecto, sé cuáles son mis objetivos, sé hacia dónde voy a desarrollar este trabajo, y entonces tomo las distintas fuentes que se me ofrecen dentro y fuera de la escuela, escritas, electrónicas, en diferentes formatos, incluso tomo de la conversación cotidiana con las personas que saben, en fin, la gran capacidad o una de las grandes capacidades para movernos en este siglo XXI,
que ya va bastante avanzadito, es esta capacidad de reunir información que está dispersa, organizarla, analizarla y sacarle jugo. Entonces, la biblioteca te va a impactar en la familia también. Una biblioteca que ejercita el préstamo a domicilio es una biblioteca que se asegura de que sus familias tienen un contacto permanente con la cultura escrita a través de los libros. Y lo que va sucediendo en términos de diálogo, de dinámica familiar, lo que va sucediendo en esas casas a partir de la biblioteca escolar es algo nada desdeñable, ¿no? Entonces, segunda cuestión, la biblioteca te toca todos los ámbitos de la escuela. Y número 3, el proyecto es lo suficientemente flexible como para que cada escuela plantee y desarrolle un proyecto diferente de biblioteca escolar. ¿Acorde a qué? A sus necesidades, a sus posibilidades, a sus énfasis, al trabajo de su propio proyecto, etcétera. Es decir, no trabajamos en nuestro país, afortunadamente, con un esquema que te dice paso número 1, paso número 2, paso número 3, y no trabajamos con la idea de que las bibliotecas escolares deben terminar siendo todas iguales. Al contrario, lo ideal es que cada biblioteca escolar tenga un sello muy distinto que la caracterice y que reúna, digamos, el carácter, la intención, el camino que esa escuela ha decidido tomar, ¿no? Entonces, es un espacio también de libertad y de construcción de la identidad institucional. Cada escuela sabe si le va a dar énfasis a las matemáticas, a las relaciones interpersonales, al desarrollo de las actividades artísticas, al cuidado del medio ambiente. Es decir, las escuelas están trabajando en muchas direcciones distintas, todas que llevan al desarrollo integral, y este peso puede y debe verse reflejado en la biblioteca escolar por medio de muchas cosas. Y por último, la gran ventaja de este maravilloso espacio es que es un espacio que necesariamente requiere del concurso de toda la comunidad educativa para funcionar. Es un espacio que se construye con los alumnos, con las familias, desde luego con la planta docente. El papel del director es central. El maestro bibliotecario, esa figura importantísima que puede tener condiciones muy distintas. Hay escuelas muy privilegiadas donde es un maestro que no tiene grupo, que está en el local de su biblioteca, que tiene todo para funcionar, etcétera. Maravilloso. Hay otras donde no. La biblioteca escolar es, pues, un espacio de todos y para todos. El bibliotecario escolar puede tener grupo, puede no tener grupo. La biblioteca puede tener un local físico o no tenerlo. Puede funcionar en una carretilla o en unas cajas de cartón. Lo importante es que hay una serie de voluntades y de acciones reunidas alrededor. Bien, vamos ahora a revisar en parte de este documento que queda a su disposición en la plataforma de materiales de este diplomado, que se llama 20 buenas razones para tener una biblioteca escolar. Vamos a entrar ya a esta parte final de la conferencia, donde intentaremos detallar de una manera un poquito más puntual por qué y de qué manera la instalación y el desarrollo de una biblioteca escolar constituyen una herramienta efectiva para la comunicación, para entrenar estas prácticas y para dejarlas instaladas en la institución. Bueno, 20 buenas razones para tener una biblioteca escolar, seguramente hay más, podríamos encontrar 200, en este caso nos hemos acotado a 20, y de estas 20 voy a mencionar solo algunas, ¿no? El documento íntegro, insisto, queda a su disposición. Primero quisiera que hiciéramos una mirada sobre qué tipo de espacio es el que estamos promoviendo, y en un segundo momento, o paralelamente, ir imaginando cuáles son los retos de comunicación que implica cada uno de estos aspectos que vamos a detallar. En primer lugar, vamos a comenzar a dar algunas de estas respuestas, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener una biblioteca escolar? A lo mejor algunos de los que están viendo o escuchando esta conferencia nos ha tocado, es mi caso, no haber tenido biblioteca escolar, ni en preescolar, ni en primaria, tal vez en secundaria, pero no tengo los mejores recuerdos del mundo de mi biblioteca de la secundaria. ¿Por qué estamos insistiendo tanto en este asunto y por qué ha venido a constituir un eje de la educación básica, por lo menos en los últimos 10, 15 años? Vamos a ver. 1. La biblioteca escolar pone el acento en lo humano.
La formación humanista y los libros son en este momento inseparables. Entonces, en esta idea de educación integral, una biblioteca que funcione como un corazón capaz de bombear sangre, digamos, o energía a todo el resto del centro educativo, tiene que ver con una formación humana, con vernos en un sentido integral, como seres humanos, como seres sociales, ¿no? Este es el punto de partida. Otra, voy a leer. ¿Por qué necesitamos entonces una biblioteca escolar? Bueno, porque la biblioteca escolar es un servicio elemental de apoyo a la educación que está garantizado por la SEP en todas las escuelas oficiales. Nuestra situación, incluso en las escuelas públicas más alejadas y más desfavorecidas, se las están arreglando para hacer funcionar espacios bibliotecarios con éxito creciente. Aún en condiciones muy difíciles de espacio, de recursos, de personal, deberíamos buscar que cada plantel educativo ofrezca este apoyo básico a sus estudiantes y deberíamos buscarlo con más fuerza allá donde las necesidades son más acuciantes o más evidentes. Necesitamos una biblioteca escolar porque alrededor del mundo las bibliotecas están cambiando, están dejando de ser como las conocíamos, como muchos de nosotros tal vez las padecimos. Abandonan el cliché de cementerios polvosos y hostiles para convertirse aceleradamente en espacios múltiples donde pasan muy distintas cosas. Dejan de ser sitios solo de consulta y se convierten en lugares de encuentro. Dice, cito, una biblioteca para el ocio y para el negocio, para el estudio, sí, pero también como un lugar de encuentro, de sociabilidad, de debate, de información, de libertad de expresar la propia opinión, para todos igual. Otra, aprender a aprender es un eje de la educación básica. El gusto por el conocimiento se cuece en una mezcla bien calibrada de libertad y estímulos, y la biblioteca es un espacio privilegiado para el autodidactismo. Todo está ahí, todos los recursos están aquí. Los materiales de lectura clasificados y organizados, los mediadores a quienes se puede recurrir en caso de necesidad, está el espacio físico en el mejor de los casos, están los medios, todo listo para que cada uno sea capitán de su propio barco. Y bueno, la biblioteca comprende también los medios electrónicos. Conocer las viejas tecnologías de la palabra le da sentido a las nuevas tecnologías. Y además, no todo está en Internet. Hay una cantidad incalculable de datos, pistas, historias, anécdotas, señales que los libros, revistas, audios y otros documentos ofrecen y la red no. Es decir, un buen caminante conoce, además de las carreteras pavimentadas, los atajos, las veredas. La biblioteca de la escuela es un espacio que da la bienvenida a todos los miembros de la comunidad escolar. Tal vez esto es algo que no comparte con ningún otro espacio físico de la escuela. Ni el aula, ni la dirección, ni el patio de recreo son espacios abiertos al resto de la comunidad. Y si revisamos bien, lo que plantea la biblioteca escolar es ser un sitio para las familias, para los docentes, para los directores, para los alumnos. Es decir, toda la comunidad tiene un quehacer muy claro y muy específico dentro de la biblioteca. Otra razón de peso. Vamos a pensar en nuestra comunidad. Las comunidades de padres, madres y familias están conformados por personas que se desenvuelven en campos muy diversos. Las profesiones, los oficios, los saberes, las habilidades, orígenes e historia de cada uno conforman un capital cultural y una red de recursos muy considerable que puede y debe ser puesta al servicio de la comunidad educativa. La biblioteca es el espacio natural para esos intercambios que pueden asumir muchas formas: conferencias, charlas, mini talleres, debates, clases de cocina, etcétera, ¿sí? Es decir, hay un espacio para validar los saberes de la comunidad, que son los saberes de los niños que llegan a la escuela. Otra, en cada centro escolar, dígame si no, señor supervisor, existe al menos una persona que, con o sin formación especializada, tiene la disposición y el entusiasmo para impulsar una iniciativa de mejoramiento de la biblioteca. Porque es contagioso. Cuando se pone en marcha, los aliados aparecen.
padres y madres de familia, los mismos alumnos, compañeros docentes e incluso autoridades educativas se implican y van formando una red en principio modesta, una red de apoyo a la biblioteca. Existe y crece ya una oferta de formación para bibliotecarios en servicio con independencia de sus estudios iniciales. De hecho, es un campo bastante vanguardista en el ámbito de la formación profesional. Entonces, abramos ese horizonte también de posibilidades profesionales para nuestros compañeros maestros, directores, asesores técnicos que se incorporen a las aulas, a las escuelas, etcétera, ¿no? Un punto más, un par más, hay uno central. Muy sencillo, dice, es importante educar con conciencia de la propiedad colectiva. Los materiales de la biblioteca, ¿de quién son? ¿No son de nadie? ¿Son míos? ¿Son tuyos? ¿O son de todos? Son de todos. Y aprender a manejarnos en esa propiedad colectiva es aprender a manejarnos en una cultura de la transparencia, en una cultura de la democracia, en una cultura del sano ejercicio del recurso público, ¿verdad? Entonces, esto que parece tan modesto puede ser un gran cambio en nuestra manera de entender las relaciones sociales y las relaciones con el espacio público. Y voy a cerrar con una que me parece importantísima. Dice, tanto la evidencia empírica como la cada vez más abundante investigación señalan sin ningún lugar a dudas la relación directa entre el logro académico y presencia activa de la biblioteca escolar en la vida de los estudiantes. Los datos son realmente contundentes. En un momento en que para nuestro sistema educativo el asunto del desempeño escolar, del logro académico, es una honda preocupación, la posibilidad de desarrollar muy buenas bibliotecas escolares puede abrir grandes perspectivas de mejoramiento en el corto, mediano y largo plazos. Bueno, creo que como base argumental tenemos ya algunos puntos que nos hacen saber que sí es un espacio fundamental para la escuela. Ahora, es un espacio para desarrollar la comunicación efectiva. ¿Por qué? Por la multiplicidad de gente que ahí convive, por la diversidad de objetivos que la biblioteca persigue, porque no está centrado ni en un programa ni en unos puntos de llegada, sino que es un espacio de apertura que necesita estarse renovando. En este ejercicio constante de instalar y desarrollar las bibliotecas es que nos vamos a ir renovando y que vamos a ir entrenando estas formas de comunicar. Bueno, a ver, va a haber alguien que dice, no, yo ya tengo todas las bibliotecas de mi zona funcionando perfectamente, todas están dotadas, tenemos bibliotecario en todas, trabajamos maravillosamente bien, ya no tenemos que hacer nada en ese sentido. Yo ante esta última afirmación me detendría un momento. No existe ninguna biblioteca escolar, como no existe ninguna escuela que no pueda mejorar, que no pueda llegar más lejos, que no pueda diversificar un poco sus objetivos, que no pueda asegurarse de que está llegando a todos y cada uno de sus destinatarios. Entonces, no es verdad que hay sitios donde ya no hay más trabajo que hacer al respecto. Una biblioteca no termina cuando acabamos de colocar el último de los libros en el último de los estantes. Ahí empieza verdaderamente el trabajo de desarrollar este proyecto. Y bueno, para cerrar esta última parte y al mismo tiempo cerrar también esta intervención, esta conferencia, voy a citar las palabras de dos grandes apasionados de las bibliotecas escolares. El primero es Ramón Salaverria. Él escribe en un libro que citaremos en algún momento, dice, en estos momentos, cuando muchos responsables educativos que nunca se educaron con bibliotecas sentencian a muerte a las bibliotecas escolares porque son obsoletas, porque están caducas, porque son anticuadas, pues resulta que la sociedad las necesita más que nunca. ¿Para qué? Para contribuir a reducir las desigualdades sociales y de acceso al conocimiento, para entrenar a los estudiantes en una lectura que ya no se presenta solo en un soporte impreso, para proponer a todos los que pasen por la escuela un gimnasio donde ejercitar habilidades fundamentales que son fuente real de desigualdades. Por ejemplo, explorar, seleccionar y clasificar por orden de pertinencia la masa de información disponible en la red. Bueno, en fin, para que todos podamos partir de una situación más pareja. Y cuando hablamos de, bueno, hasta ahí Ramón Salaverria,
Y yo me quedo pensando en estos dos grandes componentes del modelo educativo que estamos tratando de construir entre muchos, que son la calidad y la equidad. Y la calidad y la equidad funcionan cuando hay una comunicación que permite que éstas realmente se vayan desarrollando. Entender lo que significa calidad, entender lo que significa equidad, no es una cuestión de 5 minutos. Es algo que hay que discutir, que hay que conversar, que hay que poner sobre la mesa. Y hablando de mesas, yo celebro que la escuela cuente con fuerza, con firmeza y con decisión con un espacio como el del Consejo Técnico Escolar, por ejemplo. Esa es la mesa, esa es la gran mesa donde poner estos temas. Es un espacio tal vez corto, una sola vez al mes, para un staff a veces grande como el de algunas escuelas, puede no ser suficiente, pero si nosotros trabajamos como supervisores y con nuestros directores para que ese uso del tiempo, del espacio de consejo técnico sea sustantivo, también es un espacio, una gran herramienta, un gran motor para potenciar la comunicación efectiva en el interior de los colectivos escolares, ¿no? No hay pierde. Esa es una herramienta fundamental, es una herramienta para revisar el proyecto escolar y los proyectos en los que la escuela esté involucrada. Entonces, yo siempre insisto en que todos los consejos técnicos deberían tener al menos un pequeño espacio para revisar los materiales y las propuestas que están a disposición de los docentes en la escuela. Tenemos mucho más de lo que pensamos, tenemos muchísimo más de lo que alcanzamos a conocer y estudiar en términos de materiales, en términos de recursos. En eso estoy muy clara, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar le dejo la palabra en mi voz, pero digamos en palabras de él, a Guillermo Castán. Él también es otro apasionado de las bibliotecas escolares. Y él escribe sobre estos espacios lo siguiente: esta opción democrática de la biblioteca escolar no es, como algunos podrían pensar, no es fundamentalmente ideológica, aunque obviamente suele aparecer unida a alguna determinada visión del mundo, sino esencialmente es una opción cívica y una opción ética que en el marco escolar se materializa en una opción profesional, es decir, ha de ser profesionalmente articulada y desarrollada. La tarea es intentar construir una biblioteca escolar comprometida con la calidad de la educación y la compensación de las desigualdades. Bien, y en este marco magnífico, maravilloso de la Biblioteca Vasconcelos, que es un espacio patrimonio de todos los mexicanos, al cual están todos y cada uno de ustedes cordialmente invitados, voy a despedir esta intervención, donde intenté abordar de una manera más o menos focalizada un tema tan vasto, tan importante, tan complejo como es la comunicación efectiva entre grupos humanos que persiguen un objetivo igualmente vasto, complejo y cambiante, como es el gran objetivo de educar, ¿no? De la educación básica, de esta educación que, digamos, concluye a los 15 años y que puede y debe ser constantemente revisada, mejorada y alimentada desde todos los frentes. Sin más, pues muchas gracias por su atención a todos los supervisores de educación básica de este país y a quien sea que esté mirando esta conferencia. Muchas gracias.